Estimados estudiantes de Análisis Estructural 1, Grupo C, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, buenas tardes. Gracias. Enseguida vamos a empezar, están ingresando todavía muchos. Voy a salir. Ahora sí. Muy buenas tardes, estimados estudiantes de Análisis Estructural 1. Vamos a empezar las clases. Y hoy día va a ser una explicación general, como es la primera clase, de las metodologías que vamos a emplear en el desarrollo de la materia. Permítanme primero presentarme, a lo mejor no me conocen. Mi nombre es Carlos Fernández Mariño, de profesión en el pregrado ingeniero civil. Luego tengo una maestría en metodología de la investigación científica en ingeniería. Luego tengo mi doctorado en la matemática aplicada con la Universidad de Bremen, Alemania. Mi grado entonces es de doctor, PhD, Philosophical Doctor, quiere decir, PhD. Entonces es bueno saber porque muchos en arquitectura me dicen arquitecto. Y no es así, ¿no? No soy arquitecto. Soy lo que ya les he mencionado. Bueno, en la facultad estoy ya, este año cumplo 30 años de docente en la facultad y en el sistema universitario cumplo 42 años de enseñanza universitaria en el campo de la ingeniería y en el campo de la arquitectura en la línea de análisis estructural y en ingeniería en el área de la matemática, diferentes materias de la matemática en ingeniería. Lo que les voy a mencionar ahora son partes generales de lo que vamos a llevar en la asignatura. Lo fundamental es la puntualidad que tengan. En esta virtualidad, la puntualidad es algo importante. Además, ya no es problema la puntualidad, porque están en aulas virtuales y tienen el acceso rápido. Ya no hay problema del tráfico, que había bloqueo, etc. Entonces, les insinúo, por favor, la puntualidad. Yo también tengo que ser puntual. Ambos, ¿no? Tanto los estudiantes como el docente. Las clases las vamos a hacer muy llevaderas, con metodologías muy puntuales y prácticas. En realidad, cada clase va a ser un desarrollo de un problema, de un proyecto a veces, y paso a paso, con todo el detalle posible. Ustedes pueden tener la opción de grabar, de sacar fotos, es decir, de asistir a la clase y atender y aprender. La función del docente es saber enseñar, por eso nos pagan. Saber enseñar, no saber demostrar cuánto sabemos, sino saber enseñar.
Saber enseñar es una habilidad, es una profesión muy significativa e importante, además difícil, que comprender para empezar el auditorio, el contexto en el que nos desarrollamos, a la gente que llegamos, cuál es su formación, etc. Muchas veces los estudiantes tienen falencias, entonces en la materia hay que hacer énfasis en algún detalle para que el estudiante nos siga y comprenda lo que le estamos enseñando. Es una honra ser docente, realmente es una bendición de Dios ser docente. Es una profesión que me gusta mucho y me realizo. Entonces, además que comprendo todos los pormenores que atraviesa el estudiante. Ustedes saben, yo soy más amigo de los estudiantes y siempre los voy a comprender. Siempre mi misión es, si me preguntan, debo responder, no importa una vez, 2 veces, 3 veces. Esa es mi función y eso es lo que tengo que hacer. Y ustedes sin ningún temor pueden preguntar porque están en un proceso de aprendizaje. Tienen que aprender, no dejar nada en duda. Entonces la metodología que nosotros vamos a implementar, que ya la estoy llevando a cabo hace muchos años, con la cual tengo éxito, porque sé que el rendimiento es muy interesante, es que de las 2 clases, una hacemos sincrónica. Desarrollamos de principio a fin un determinado problema, un determinado proyecto. En las clases de los jueves va a ser eso. Hoy día es martes. Como es la primera clase, les voy a dar todos los pormenores y también les voy a explicar al finalizar todo el contenido de la asignatura, los objetivos a los cuales tenemos que llegar con ustedes. Entonces, las clases van a ser de desarrollo, las clases sincrónicas, los días jueves. Tenemos a las 4, de 4 a 6 y media. Nos han recomendado que no usemos las 2 horas y media porque hay cierto cansancio, cierto desgaste y además cierto crédito que se les va a los estudiantes. Eso nos han indicado, pero vamos a tratar de no usar tanto las 2 horas y media, aunque a veces, por el tema que desarrollamos, a veces nos falta tiempo. Sin embargo, vamos a tratar de ser justos y tratar de comprimir al máximo sin dejar de entrar en los detalles. En el detalle está el éxito. Entonces, el jueves se les da el desarrollo del tema con un problema muy concreto, los pasos a seguir para resolver el problema hasta llegar a su solución. Entonces, esa misma metodología ustedes van a aplicar. Al terminar la clase, les voy a pasar en plataforma Moodle un problema similar, un problema muy similar al terminar la clase. Entonces, ese problema ustedes tienen que resolverlo con un dato que les voy a dar. Cada uno va a tener un dato diferente. Y juego con el número de carnet de identidad, con el número del WhatsApp que tienen y con el número del registro universitario. Ya les voy a indicar cómo es. En el primer problema ya se van a dar cuenta con qué número van a trabajar para resolver ese problema
y cada uno va a tener su dato. Cada uno con un dato distinto va a trabajar. Entonces van a tener ustedes el jueves a viernes, sábado, domingo, lunes y el martes, que es nuestra clase asincrónica, que sería la plataforma Moodle. Tienen la opción entre 4 de la tarde y 6:30 a subir su respuesta, su evaluación. Eso se llaman evaluaciones. No son prácticas, son evaluaciones continuas. Y estoy cumpliendo prácticamente el mandato del aprendizaje continuo en el sistema universitario. Eso está implementado. De manera que el estudiante, cada clase, aprende un tema, practica ese tema a través de su evaluación y entrega en la plataforma el día martes. Van a entregar el martes, entre 4 y 6:30. Si alguien termina antes, no hay problema, puede entregar antes, subir a la plataforma. ¿Cómo tienen que hacerlo? Tienen que hacerlo manuscrito, el problema, con excelente presentación, y luego escanean. Hay varios softwares, CamScanner, por ejemplo, escanean, juntan y suben el problema resuelto, la evaluación. Normalmente hacemos unas 12 evaluaciones en el semestre. 12. Esas 12 evaluaciones tienen un valor de 30% de la nota final, 30 puntos de la nota final. Los exámenes parciales valen 20 puntos cada uno, son 2 exámenes, 30. Más 30 son 60. Nos queda 40. El examen final está dividido en 2 partes. Un examen final que yo les voy a decir qué vamos a hacer. Y la otra parte de 20 puntos, el examen final de 40. 20 es una parte y 20 es la otra. La otra 20 es prácticamente la exposición que vamos a hacer al finalizar el semestre, exposición a toda la comunidad de la facultad. Esta vez vamos a hacer una excelente exposición de análisis estructural. Para ello, en esta primera clase, ya les digo, tienen que formarse grupos de 3 personas. 3. 1, 2, 3. No me van a preguntar más luego, ¿pueden ser 4? ¿Pueden ser 2? ¿Podría ser 1? No, 3. 1, 2, 3. El 3 es un número mágico. Entre 3 se puede coordinar muy bien. Es interesante, han hecho estudios sobre el número de grupos. Además, les ayuda a trabajar en equipo. 4 ya es multitud. Y 2 no está bien. 3. Desde ahora ustedes vean entre quienes se juntan 3 personas. Las 3 van a hacer muchas actividades. Van a entregar muchos trabajos. Van a hacer todo, excepto las evaluaciones continuas que son personales en plataforma. Pero los trabajos de investigación, los trabajos que les menciono, les voy a dar, van a ser entre 3 personas, 3 estudiantes. Entonces, eso estén pensando ya en esta clase para decirme el jueves. Pero vamos a hacer lo siguiente, como no tenemos ayudante todavía, me gustaría que formen en el curso unas 3 personas que sean responsables del curso. Los más responsables, los que están con buenas notas, los que tienen un buen récord, que han llegado hasta aquí, los puntuales, sobre todo puntuales, ellos van a ser una especie de ayudantes míos.
porque no va a ser como el año pasado, me he quedado sin ayudantes. Yo ya tenía 2 ayudantes en cada materia, un ayudante, uno, pero lástima que se han graduado por excelencia y ya no podían ser ayudantes. Entonces me he quedado sin ayudantes y ha sido duro para mí tratar de organizarme. Se puede, pero es un esfuerzo aparte. Quiero decirles también que, esto no lo he dicho, pero lo quiero mantener en perfil bajo, pero actualmente yo soy director del posgrado, Centro de Estudios de Posgrado e Investigación en Educación Superior, se llama, en el CEPIES. Soy director y tengo el rango de decano. Entonces mis labores son fuertes, son duras. Mis labores ahí, todo posgrado, atiendo a los maestrantes, a los diplomados. Entonces, mi tiempo está limitado. Sin embargo, la universidad, cuando somos directores, así como en calidad de lo que yo soy, nos sugieren estar siempre en contacto con los estudiantes a través de 1 o 2 materias. No nos obligan. Yo podía haber no dictado este semestre, pero nos sugieren que estemos al día en estos procesos didácticos, pedagógicos y de enseñanza. Entonces yo he preferido dejar todo ingeniería y estar con ustedes, análisis estructural 1 y análisis estructural 2, dar este semestre. Para ello necesito colaboración. Tengo mis aulas virtuales, esta es una de ellas, que enseguida van a ver la pizarra. Tengo otra sala también, en otro lado. Tengo también en el CEPIES con la pizarra electrónica, que también ya está dispuesto cuando me quede. También en mi casa tengo otras aulas virtuales. Entonces, indistintamente vamos a configurar las computadoras para poder trasladarme fácilmente. O en último caso, con mi celular. Entonces, eso no va a ser problema. Tengo también el material comprado de marcadores, etcétera, etcétera. No va a haber problema. Sobre las recomendaciones que les doy en esta primer encuentro. Fíjense, el análisis estructural en general, el 1, 2, es una parte muy, pero muy ínfima, muy pequeñísima de la física. Porque la física tiene 6 ramas, la física que conocen ustedes. Una es la mecánica, otra es la acústica, la electricidad y todo aquello que es óptica, etc. Son 6 ramas. Pero no nos interesan las otras ramas, nos interesa la mecánica. ¿Por qué la mecánica? Dentro de la mecánica está la estática, está la cinemática, está la dinámica. Entonces, la estática es muy importante para nosotros, porque de la estática, ¿qué comprende la estática? Comprende análisis estructural. Puede ser 1, análisis estructural 2, resistencia de materiales. Es parte de la física. Pero nosotros, cuando estamos enseñándoles los métodos para resolver estructuras estáticamente determinadas o estáticamente indeterminadas, lo que estamos haciendo es estudiar la física.
parte de la física. La física es una ciencia natural, ¿verdad? Bien, entonces, ustedes ya saben en qué contexto nos movemos. Estamos estudiando una partecita muy, pero muy pequeña de la física. Eso es por un lado. Por otro lado, para interpretar correctamente y resolver todos los problemas pertinentes al análisis estructural, la herramienta es la matemática. No puede ser otra ciencia que sea la matemática la que resuelve todos los problemas de estática y en este caso del análisis estructural. Entonces, esa herramienta ustedes la tienen que conocer. Ahora les voy a dar que estén repasando, hagan un repasito para el día jueves porque vamos a empezar y ustedes tienen que ir comprendiendo. Primero, tienen que ver la teoría de exponentes, saber despejar de una ecuación una variable. Eso es demasiado importante. En la matemática básica, álgebra básica, mucho se ve la manipulación de expresiones, qué es exponente, cuál no es, cuál es coeficiente, etc. Pero sobre todo de una ecuación despejar una variable, ¿no? Eso es demasiado importante para el caso de análisis estructural, sea 1 o sea 2. Luego necesitamos de trigonometría básica, que es la trigonometría plana, en donde hay una infinidad de relaciones trigonométricas cuyas digamos son identidades, ecuaciones y despejar las variables. Entonces, eso es demasiado importante. En la trigonometría lo que tienen que aprender muy, pero muy bien es el teorema de los senos, teorema de los cosenos, teorema de las tangentes, el teorema de las proyecciones y el teorema, por supuesto, de Pitágoras. Pitágoras siempre está hasta el último de nuestras vidas, ¿no? Siempre va a estar el teorema de Pitágoras. Entonces, ya saben el contexto ese de lo que tienen que conocer. El teorema de Pitágoras se complementa con el teorema de los senos y cosenos. Es importante que sepan distinguir. Yo recuerdo como anécdota un decano de la Facultad de Arquitectura, un arquitecto de hace, no recuerdo, hace 3, 6 años atrás era, pues, ese arquitecto de cabeza blanquita, no recuerdo su apellido, pero entró a un examen de competencia de postulantes que estaban postulando a matemática, a ser docentes de matemática. Y yo fui de curioso, o sea, no fui de tribunal, nada, sino de observar cómo dan los exámenes. Y ese arquitecto, decano de la Facultad de Arquitectura, ha hecho una pregunta de un triángulo oblicuángulo, o sea, yo estaba presente, no me han dicho, sino yo estaba presente. Había un triángulo oblicuángulo que el postulante estaba resolviendo. Y el decano hace una pregunta y dice: señor postulante, en ese subtriángulo no se cumple el teorema de Pitágoras. Entonces, yo me asombré por la pregunta que hizo el decano, todo un decano. Y resulta que ese decano no sabía el teorema de Pitágoras, porque en un triángulo oblicuángulo no se cumple el teorema de Pitágoras.
el teorema de Pitágoras solo se cumple en un triángulo rectángulo. Y naturalmente el postulante ha respondido muy bien, ¿no? Pero incluso no ha estado conforme con la respuesta. No podemos llegar a ese extremo. A mí me ha causado un impacto negativo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la matemática, en otras palabras. La matemática es una herramienta poderosa que ha movido el mundo. Y muchas veces he escuchado, a manera de anécdota les comento, he escuchado hablar algunos profesionales y decir, ¿de qué me ha servido el teorema de Pitágoras? De nada me ha servido en mi vida. Les hablo de profesionales. ¿Para qué tanto me han enseñado el teorema de Pitágoras si nunca he aplicado? Varias veces he escuchado decir, no una sola vez. Les hablo de profesionales. Pero les voy a contar una anécdota bien interesante que ustedes van a cambiar su forma de pensar. Y los arquitectos tienen que saber matemática, tienen que saber geometría, tienen que saber trigonometría para aplicar. No para saber matemática, sino para aplicar en sus necesidades. Fíjense, el teorema de Pitágoras, usted sabe muy bien que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eso se sabe. Pero después de todo ello, viene un señor Max, que era abogado, pero se dedicó a estudiar matemática. Un hombre investigador de la matemática fatal. Entonces dice, ¿por qué Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa igual? ¿Por qué no el cubo? El cubo de la hipotenusa es igual al cubo, a la suma de los cubos de sus catetos. Y empieza a jugar con los números enteros y da con algunos. Y dice, ¿por qué no a la cuarta? A a la cuarta más B a la cuarta igual C a la cuarta, donde C es la hipotenusa y A y B son los catetos del triángulo rectángulo. Y ya no encuentra ternas que cumplan. Y después dice, ¿por qué no a la quinta y a la sexta? Y al final lo generaliza y dice, ¿por qué no a N? Donde N es mayor que 2. O sea, a partir de 3, 4, 5, hasta la N. Entonces se plantea su teorema, el teorema de Fermat. Y dice, voy a empezar a resolver este teorema. Y empieza a llenar hojas íntegras. Y el hombre era muy preparado. Ya estaba por terminar. Faltaba, digamos, un 20%. Y se muere. Por eso se conoce como el último teorema de Fermat. Una vez que muere, todos los matemáticos adquieren sus escritos como una especie de concurso. ¿Quién termina de demostrar el teorema de Fermat? Les estoy hablando de hace más de 350 años. Y durante más de 300 años intentan matemáticos a demostrar el último teorema de Fermat. Y en 1997 un estadounidense llega a demostrar. Pero no es esa la trascendencia. La trascendencia es la siguiente. En esos 300 años y más que han intentado por un lado, por otro lado, a demostrar el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat, empiezan a descubrir la teoría de conjuntos, el álgebra de Boole,
la matemática discreta. Luego siguen investigando y como no podían dar a resolver el último teorema de Fermat, empiezan a descubrir las estructuras algebraicas. Ahí nace todito, una rama de las estructuras algebraicas. Después, con la teoría de Boole, descubren la teoría binaria. Al querer resolver el último teorema de Fermat, que estaba en base al teorema de Pitágoras. Y con la binaria descubren la computación, porque el lenguaje binario es en base al 0 y el 1, que es la computadora. Y con la computadora ya conocen ustedes la historia de la tecnología. Ahí están las tablets, ahí están los celulares. Si no había teorema de Pitágoras, estos celulares, tablets, computadoras, no hubiera habido, o a lo mejor recién hubieran estado germinando para llegar. ¿Qué hay que hacer? Hay que agradecer a Pitágoras. Al levantarnos, ver el celular, hay que besarlo al celular y agradecerle a Pitágoras. Es así. Hay que ser leales en la vida. Entonces, a las personas que ustedes les escuchen decir, ¿para qué me ha servido tanta matemática? Están mal, están fuera de lugar. El médico hoy en día tiene que saber la matemática, tiene que saber un análisis de Fourier, por ejemplo, porque un electrocardiograma, un encefalograma, esas rayitas que ustedes ven, es una función de Fourier. Y el análisis de Fourier es una materia que se lleva en ingeniería electrónica. ¿Sabrá el médico manejar la función de Fourier? Estoy seguro que no. Entonces, su diagnóstico, ¿cómo da un cardiólogo su diagnóstico? En base a modelos de personas normales. Solapan, ven y por analogía dan su diagnóstico. Pero qué interesante sería que sepan el comportamiento de esa función en diferentes intervalos para interpretar con precisión qué es lo que está pasando con un paciente. Piensen ustedes que la matemática se ha extendido por todo el mundo, a todas las especialidades. Un abogado tiene que saber matemática. ¿Por qué? Porque sus leyes tienen que estructurarla con mucha precisión. Ahí tiene que entrar la mano de un matemático especializado en lógica, la precisión de hablar y redactar bien. Eso no les conviene tampoco, ¿no? Porque si las leyes estuvieran muy bien redactadas, con alta precisión matemática, no necesitaríamos abogados. Y que me disculpen los abogados, ¿no? Pero yo tengo mi criterio. Entonces ustedes saben que los abogados son los que crean los problemas y los que resuelven son los ingenieros, los matemáticos, los que estamos en esto. Todos los problemas resolvemos. Entonces vean, ustedes en esta sencilla historia real, ustedes dense cuenta que la herramienta de la matemática, demasiado importante. Se ha creado recientemente la cleodinámica. La cleodinámica es una rama de la matemática que está funcionando hace unos 15 años, que las generaciones nuevas no conocen, pero en base a datos de cientos de años nosotros podemos construir un modelo matemático de comportamiento
de la economía de un país, de la economía de Estados Unidos, de la economía de Bolivia, o de movimientos sociales que han existido en Estados Unidos, en Rusia, en Japón o en Bolivia, se puede construir, porque con esos modelos matemáticos nos damos cuenta, por ejemplo, se han hecho estudios, cada 50 años se repite lo mismo. Se repite lo mismo. Entonces, muy interesante sería que la clase política pueda aprender esta rama de la matemática para predecir qué es lo que va a suceder posteriormente. Sería interesante, ¿no?, que sepan. Entonces, lo que quiero decirles es que no descuiden su matemática como arquitectos. Ustedes están en proceso de formación, ya pronto llevarán tercer año, cuarto año, quinto año, su proyecto de grado. Entonces tienen que conocer. Otra de las observaciones que tengo también es, por ejemplo, siempre he visto proyectos ya hechos, ejecutados, en la alcaldía, gobernaciones, en varios lugares, de proyectos ya hechos. Dicen, en un triángulo, si tienes un cateto igual al otro, entonces el ángulo de inclinación en cualquiera de los ángulos que no es recto es 45 grados. Es la máxima pendiente que se tiene, ¿no? Porque la pendiente, ¿qué es? Cuando dices 5% de pendiente, quiere decir en 100 metros horizontales, 5 metros de altura tenemos, y esa es la pendiente, 5% de pendiente. 3% de pendiente, 100 metros horizontales, 3 metros de altura, esa es la pendiente. Entonces, cuando dices 45 grados, entonces 100 metros horizontales, 100 metros verticales, y eso es la pendiente tangente 45 grados. Entonces dices, en los proyectos dicen, si a 45 grados el 100% de pendiente, para 10 grados X de pendiente, X%. Y mediante una regla de 3 sacan su pendiente. Están los proyectos hechos, no me estoy inventando. Está mal, porque la función tangente no es lineal. Una cosa es tangente de 45 grados, otra cosa es 45 grados. La función tangente, ustedes conocen de este colegio, es una curvita así, asíntota a pi medios, ¿no? 90 grados, y a menos pi medios. No es una recta. Cuando hablamos de teoría de proporcionalidad o regla de 3, estamos hablando de recta. O sea que varía en forma lineal. La tangente no varía en forma lineal. Para 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, es diferente su pendiente, porque es tangente. La tangente no es lineal, es una curva. Por ejemplo, ese es otro ejemplo que les doy de la interpretación. Y así les puedo dar infinidad de interpretaciones. Ustedes cuando quieren programar un hecho arquitectónico o diseñar un proyecto y van a hacer un hospital o va a hacer una edificación, ¿no? Cualquiera que sea, tienen que saber siempre a cuántas personas va a servir ese proyecto, en otras palabras. ¿Para cuántas personas van a proyectar ese hecho arquitectónico? Y para proyectar y para hallar ese número de personas en un cierto tiempo, siguen empleando los métodos tradicionales de hace 50 años, ¿será? El método aritmético, el método geométrico,
el método de Guapaos, que están en muchos reglamentos de hace más de 50 años. Y eso no es así. Más bien lo que hay que obtener son datos, y con esos datos diseñar un modelo matemático de tendencia para 5 años, 10, 15 años, para cuántos querrán proyectar. Y ahí está la matemática. Entonces ustedes a ciencia cierta pueden predecir para cuántas personas están haciendo la obra que se han propuesto construir. Noten ustedes que la matemática es poderosa. No descuiden aquello. Necesitan, como les decía, una álgebra básica, una trigonometría básica, necesitan una geometría euclidiana para saber ángulos alternos, internos, opuestos por el vértice, ángulos adyacentes, qué es una cuerda, es una tangente, ¿verdad? O sea, es importante la geometría euclidiana. Está en base a un teorema de Euclides, ¿no? También tienen que conocer la geometría analítica. ¿Cuáles son las formas de encontrar o de escribir una ecuación de una línea recta? Hay diferentes formas de escribir. Tienen que hacerlo. Luego tienen que saber qué es una parábola, cuál es su ecuación, cuál es su foco, cuáles son sus distancias focales, etc. De la misma manera, un círculo. El círculo es el perímetro y el círculo es prácticamente el área, y el borde, que es el perímetro, es la circunferencia. Circunferencia y círculo tienen una estrecha relación. El borde es el perímetro, que es circunferencia, y lo que esté adentro es el área, es el círculo. Entonces ahí se puede trazar tangentes, secantes, las cuerdas, los ángulos internos, etc. Eso nos da la geometría euclidiana. Luego, no se olviden trazar también o encontrar también las ecuaciones de la elipse, de la hipérbola, distancias focales, etc. O también hacer un cambio de coordenadas. Eso es demasiado importante, ¿no? Entonces estoy dando una gama de herramientas que ustedes tienen y necesitan prácticamente emplearlas. No se olviden, para el jueves ya pueden repasar, hoy día, mañana, repasen, porque cuando estemos llevando la materia, está sobreentendido que ustedes conocen, ¿no? Todos esos conceptos, etcétera. Entonces, no se olviden aquello. No se van a olvidar armar entre ustedes grupos de 3 personas. Tampoco se van a olvidar en el curso elegir a 3 personas cuyo requisito es fundamental: no fallar a clases, ser puntuales totalmente. Entonces, no se olviden aquello. No se van a olvidar desde el primer día de clases apuntar, deben tener su cuaderno. Un cuaderno. Y me gustaría que tengan un cuaderno, el grupo de 3. Entre los 3, el requisito importante es tener excelente letra. Otro puede ser un excelente lector, que le gusta leer, resumir, etc. Y otro investigador, internauta. Esos 3 es ideal
para que puedan hacer sus trabajos y puedan hacer sus escritos. El cuaderno tiene que ser manuscrito, por un lado. Del grupo de 3 voy a exigir un cuaderno excelente. Entonces ustedes elijan quién va a escribir, darle todos los insumos, sus grabaciones, sus fotos, todo, pero manuscrito, ¿no? Incluso con el problema que se va a plantear para la evaluación siguiente. También voy a exigir como trabajo que ese cuaderno lo informaticen. Van a informatizar seguramente con AutoCAD, hay varios softwares, pero lo informaticen en grupo también. No voy a pedir a cada uno. De manera que al finalizar el curso vamos a hacer un cuaderno informatizado, porque pienso hacer unos elegantes problemas y bonitos, lindos, para que quede en acta, que quede escrito, y adicionar a mi último libro de estructuras esos problemas. Entonces, para ello tienen que tener toda la habilidad de armarse su grupo de 3 personas. Eso es por un lado. Por otro lado, les voy a enseguida mostrar la pizarra donde vamos a prácticamente trabajar, ¿no? Aquí voy a escribir. Ya está bien, ya está bien. Bien, aquí tengo la pantalla, la pizarra. Aquí vamos a escribir todo el desarrollo de la materia, ¿no? Tengo mis aulas virtuales, esta es una, tengo otra en otra oficina, tengo en mi casa también. Entonces, indistintamente con la computadora me voy a donde me encuentre a la 1:30 los jueves, ahí voy a desarrollar mis clases. Entonces voy a naturalmente enfocar mejor la cámara hacia el pizarrón y aquí vamos a desarrollar todas las clases con todo el detalle posible. Y ustedes van a tener la opción de apuntar perfectamente, ¿no? Perfecto. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a compartirles pantalla para terminar. Les voy a dar todos los objetivos que persigue la asignatura y la estoy redactando para este año. Todo lo que tienen que saber ustedes para vencer la materia. Un minutito denme para poder compartir la pantalla. Un instante.
¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan, verdad? Sí, ingeniero. Bien. Sí, te la escucho. Aquí tenemos el redactado para la gestión 2021 la materia de análisis estructural 1, área tecnología, subárea edificaciones. Objetivos generales de la asignatura. Estos incisos A, B, C, D, etcétera, son los que ustedes tienen que saber. O sea, para vencer la materia tienen que saber, por ejemplo, solucionar problemas aplicando tanto la composición como la descomposición de fuerzas concurrentes, asimismo de fuerzas paralelas, analítica y geométricamente. Tienen que saber. Ese es uno de los objetivos. En el inciso B, conocer, comprender e interpretar diagramas de cuerpo libre con el objetivo de resolver problemas diversos referentes a la estática y sus aplicaciones en la arquitectura. Eso tienen que saber. El inciso C, comprender y distinguir los conceptos de centros de gravedad, momentos de inercia, radios de giro de una sección. Muchas veces se sabe resolver el problema de centro de gravedad, pero no se sabe el concepto de centro de gravedad. O qué es momento de inercia. Todo aquello les voy a ir explicando en clases, con ejemplos, que vamos a ir resolviendo, ¿no? El inciso D, manipular y desarrollar las 3 ecuaciones fundamentales de la estática con el objetivo de resolver problemas referentes a la estabilidad de elementos estructurales. Las 3 ecuaciones fundamentales de la estática, su nombre lo dice, fundamentales, son aquellas que resuelven desde un punto de vista estático los elementos estructurales en equilibrio. O sea, esas 3 ecuaciones son suficientes para resolver problemas estáticamente determinados. Porque los problemas estáticamente indeterminados, lo vemos en estructuras 2, ya requieren de otros métodos adicionales para su solución. Inciso E, utilizar las 3 ecuaciones fundamentales para resolver problemas. Eso es aplicación de lo anterior. F, calcular reacciones en las estructuras estáticamente determinadas sometidas a diversos tipos de carga. No hay problema. Eso es conociendo las ecuaciones fundamentales de la estática. Verificar las reacciones calculadas en cada uno de los apoyos de vigas como de pórticos. Es también con las ecuaciones fundamentales de la estática. Luego dice representar e interpretar los esfuerzos de tracción y compresión de una barra. Y luego en una estructura cualquiera. Primero en una barra y luego en una estructura cualquiera. Puede ser aquí que desarrollemos una armadura. La armadura tiene una infinidad de barras y cada una de estas barras puede trabajar a tracción o compresión, y esa habilidad hay que tener de calcular para llegar a lo óptimo. No podemos diseñar de la misma manera todas y cada una de las barras. Entonces, después venimos a aplicar la ley de Hooke en la solución de estructuras sometidas a esfuerzos de tracción-compresión. Hooke ha hecho muchos ensayos de laboratorio. Siempre un elemento estructural puede, a través de la tracción, el estiramiento puede alargarse, o compresión puede acortarse. Eso estudiamos acá. Luego, reconocer y dibujar distintos tipos de armaduras por requerimientos arquitectónicos. Aquí hay una infinidad de armaduras. Yo les voy a dar una tareita y hay bastante literatura sobre esto.
Por requerimientos arquitectónicos, sí, porque muchas veces los arquitectos piden realmente armaduras especiales, ¿no? Y entonces son requerimientos que tienen por sus formas, etcétera, y de esas vamos a calcular también. Luego, calcular las tensiones en las barras de estas armaduras, tanto por métodos de cortes de nudos o métodos computacionales. Aquí de repente vamos a hacer un esfuerzo, dependiendo del tiempo. Me gustaría enseñarles a ustedes a manejar el SAP 2000. El SAP 2000 es un software que nos enseña a calcular esfuerzos en las barras, en las vigas, en las columnas. Es un software realmente muy, muy útil, y hasta en una última versión. A lo mejor hacemos el SAP 2000 con estructuras pequeñas primero, y después ustedes son muy hábiles, los jóvenes de hoy, para manejar los softwares. Es de sencillo manejo, solamente que hay que tener la experiencia de dónde vas a cargar, qué es lo que vas a hacer, en fin. Pero se puede hacer. Vamos a ver esa opción. Luego viene interpretar el significado de esfuerzos cortantes, momentos flectores y esfuerzos normales en vigas estáticamente determinadas a flexión. Es decir, las vigas cuando se flexan, hay esfuerzos cortantes en cualquier sección, también momentos flectores. Eso les voy a enseñar a calcular. Es la parte central de la materia. Es demasiado importante esto. Y luego saber interpretar estos diagramas en vigas estáticamente determinadas, sometidas a diversos tipos de cargas, ¿no? Luego viene el cálculo del momento máximo de una viga estáticamente determinada, sometida a diferentes tipos de solicitaciones, ¿no? Entonces, hay que ver realmente en qué lugar de la viga se presenta el momento flector máximo. Porque con el momento flector máximo se diseña la viga. Primero es predimensionamiento y luego finalmente el diseño, ¿no? Eso es demasiado importante también. Después tenemos predimensionamiento de secciones rectangulares de vigas estáticamente determinadas sometidas a ese tipo de flexión con diversas cargas, ¿no? Predimensionamiento ya es la primera dimensión que hacemos. Luego verificamos y hacemos el dimensionamiento final. Eso les voy a enseñar también. Luego, distinguir las juntas remachadas de las doblonadas en armaduras diversas y dibujarlas. Tenemos después clasificar y seleccionar información referente a diversas estructuras vanguardistas, las incomparables megaconstrucciones recientes y las distintas megaestructuras actuales, haciendo uso de las tecnologías de información y comunicación. Esas estructuras ustedes los pueden ver en Discovery, las últimas. Hay excelentes megaconstrucciones que se están haciendo en el mundo. Pero son estructuras, ¿no? Grandes.
Y ahí dicen manejar el software SAP 2000, lo que les estaba mencionando, ¿no? Es posible que hagamos esto. Vamos a ver si podemos alcanzar. Manejar el software SAP 2000, última versión. Hallando momentos flectores, todo aquello. Después tenemos cada estudiante, según su motivación e iniciativa, debe manejar y manipular algún otro software para el cálculo estructural. Ahora hay bastantes softwares y a veces amigables. Hay bastantes. Entonces ustedes simplemente vean, de repente alguien está manejando ya. Después hay que aplicar en el proceso de solución de los problemas de aplicación el método 6 pasos CFM. Son mis pasos, mis iniciales están acá. Explicado en clases, dice, y que consiste en, primero, conceptualización, segundo, idealización, tercero, geometrización, cuarto, operativización, quinto, verificación y sexto, flexión. Todo estos 6 pasos son una metodología que yo particularmente tengo. Cuando tienen un enunciado y no tienen ninguna figura que explica, están los contenidos mínimos que les voy a hacer llegar en su momento. Ahí tienen la bibliografía más. Ahí tienen su bibliografía extensa que pueden conseguir. De todas maneras, esto van a tener ustedes en la plataforma Moodle. Ahora es una charla, digamos, un conversatorio prácticamente, por ser la primera clase. La primera clase de desarrollo va a ser el día jueves, ¿no? Si hasta aquí necesitan hacer alguna consulta, me la pueden hacer. Dejarle compartir. Siguen ingresando. Perfecto. Si necesitan hacer alguna consulta, ahí tienen micrófono abierto para ustedes. Háganme alguna preguntita que necesiten. ¿No hay pregunta alguna? ¿Nadie quiere preguntar? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, ingeniero, se le escucha. Sí, Inge. Ya. Bueno, si no hay preguntas, ustedes tienen ya material para repasar su matemática completa, formen sus grupos, tienen bastante para hacer, no lo dejen para el último, estén formando sus grupos de 3 personas, estén eligiendo en su curso 3 personas responsables, 3, que consideran que nunca van a fallar a clases y van a ser puntuales. Esos van a ser una especie de ayudantes porque
La verdad que de repente sin ayudante nos quedamos. Yo al menos tengo mala suerte, no sé qué será, siempre sin ayudante estoy. Entonces ahora he optado por que mis ayudantes sean mis propios alumnos, para organizarnos, para hacer los grupos, etcétera, etcétera, ¿no? Para entregar las prácticas o alguna que otra cosa. Pero en la plataforma Moodle tienen que entregar absolutamente todas sus tareas individuales. Inge, buenas tardes, una consulta. ¿Estamos habilitados ya en el módulo? Ha entrado. Sí, dígame, ahora sí, pregunté, se ha cortado un ratito. Que si estamos ya habilitados en la plataforma módulo. Yo creo que sí, pues porque el sistema, el CRTP les habilita con su cuenta institucional, ¿no? Averigüen en el CRTP, con seguridad que sí, con seguridad. No sé. Yo voy a preguntar, pero el jueves van a tener ya una respuesta correcta. Yo voy a averiguar bien, mañana me voy a dedicar, ya he formado mis grupos, los links, etcétera, entonces ya esto era primero. Ahora lo segundo es plataforma, que bien me pregunta, etcétera, ¿no? Sin embargo, voy a hacer esas consultas a CRTP. Si alguien quiere preguntarme. No sé, pero creo que usted nos tiene que matricular en el módulo o enviar un enlace para que nos matriculemos con una clase. Ya, voy a preguntar. De todas maneras, yo ya he habilitado mi módulo y voy a ver cómo es. Ahora me he dedicado a formatear, a configurar mis computadoras para no tener problema del enlace con ustedes. Mañana voy a preguntar a ciencia cierta sobre el tema de Moodle para tener, ¿no? Porque ya vamos a necesitar. De todas maneras, siempre voy a estar presto a cualquier consulta. Soy siempre el más amigo de los estudiantes. Ustedes están en un proceso de aprendizaje y yo tengo el deber de enseñarles. Por eso a mí me remuneran por la enseñanza que voy a hacer. En realidad, la profesión en la docencia es distinta de la profesión de la especialidad. La especialidad es, digamos, ingeniero civil, pero no cualquier ingeniero civil tiene las metodologías o es profesional en la enseñanza de la ingeniería civil. Es otra profesión enseñar. Entonces, y además es dinámica, ¿no? Porque los estudiantes no siempre son los mismos, ni tienen siempre las mismas falencias. Hay diferentes enfoques. Entonces, ustedes tengan mucha confianza conmigo. No sé si ustedes saben, yo soy hermano mayor del arquitecto Richard. El arquitecto Richard es mi hermanito menor. Tenemos una diferencia casi de 15 años. Yo lo he visto nacer y lo he tenido en mis brazos. Entonces, esa es la línea que vamos a trabajar, como les digo, y vamos a seguir adelante. Lo que necesito es que ustedes se esfuercen, mínimamente sepan lo que se les está enseñando,
También siéntense a estudiar, a leer, son horas de trabajo, ya saben ustedes, ya han pasado muchas materias. No, el conocimiento no llega del cielo y se estaciona acá. El secreto de saber y de conocer es que ingrese conocimiento a su cerebro, no ingrese conocimiento a su celular o a su tablet. Eso no sirve. Lo que sirve es que esté aquí adentro el conocimiento. Y eso lo pueden hacer ustedes. ¿Por qué? Porque tienen todas las herramientas. Simplemente es tener voluntad. Tienen que ser voluntariosos. Y nada más. Y vamos a hacer llevadera la materia, problemas interesantes, elegantes, vamos a plantear y vamos a resolver. Nunca resuelvo los mismos problemas que he dado el año pasado, el antepasado. Van a ver ustedes, yo me invento los problemas aquí y por eso quiero que tengan y tengamos los cuadernos. Y organícense entre tres. ¿Quién va a hacer el cuaderno con excelente letra? Porque esa es una obligación para ponerles la nota. Segundo, ¿quiénes entre los tres, quiénes van a informatizar ese cuaderno? ¿En qué software lo van a hacer? Eso va a servir para adicionar a mi último libro que ya lo he publicado hace años. Poco a poco estoy adicionando. Entonces, eso sería. Si alguien más quiere hacer uso de la palabra, pregúntame. Ingeniero, Si en no el hay- chat preguntan cómo va a ser la modalidad de evaluación. Ya les he explicado, ¿no? Fíjense, los días jueves, yo voy a dar las clases sincrónicas, en tiempo real, en vivo y en directo. Una clase como la que ustedes tenían en presencial, en la pizarra, con todo el detalle posible de resolver un problema. A veces se va a llamar proyecto. Entonces, en base a aquello, al finalizar la clase, ahí mismo en el pizarrón les voy a plantear un problema similar que van a resolver ustedes con su dato personal. El dato personal va a salir entre su número de carnet, su número celular o su número de registro universitario. Hay 3 números que tienen. Juego con los 3 números y les va a salir un numerito. Yo les voy a dar una fórmula para cada evaluación. De manera que el estudiante, cada evaluación va a tener un numerito distinto. Y con ese número va a trabajar su evaluación, que va a ser resolver un problema en base al problema que les he explicado. El que asiste a las clases va a poder resolver tranquilamente el problema. El que no asiste va a tener dificultad. Este método ya me ha llenado de éxito los anteriores semestres. El estudiante está siempre en constante actualización y está realmente haciendo lo que debe hacer. Entonces, les subo a la plataforma ese mismo día, jueves, para que entreguen su trabajo el día martes en el horario entre 4 y 6:30 de la tarde el siguiente martes. Los jueves se avanza y el martes se entrega. Pueden entregar, primero tienen que hacer manuscrito, todito el desarrollo, le sacan la foto, utilizan el CAM Scanner, hay varios para poder compilar en un solo documento, en un solo archivo PDF y subirlo a la plataforma. Yo les voy a indicar cómo deben subir, con qué nombre y todo, para que tengamos un ordenamiento.
y yo califico después en pantalla. Entonces, cada uno va a trabajar con su dato, pero entonces cada clase va a ser una evaluación. Normalmente hacemos 12, 13, 14 evaluaciones al semestre. Esas evaluaciones que están dentro del sistema de evaluación continua vale 30% de la nota final, 30 puntos. El primer examen parcial vale 15 puntos y el segundo 15, ya serían 30 en parciales. Más la evaluación continua, 60. 40 vale el examen final, dividido en dos partes. Una parte que vamos a ponernos de acuerdo qué va a ser, y la segunda parte de 20 puntos va a ser la exposición que nos obligan a hacer cada año. Entonces los grupos de 3 van a hacer su exposición lo mejor posible. Y los otros 20 puntos nos vamos a poner de acuerdo qué. Y ahí están los 100 puntos. Y las adiciones son el cuaderno, todo. Ya les voy a ir explicando eso. Pero lo fundamental, las evaluaciones continuas. ¿No? Eso sería entonces, distinguidos. Los estaría viendo el día jueves a las 4 en punto. Por favor, sean cumplidos, sean puntuales. Simplemente sean puntuales, nada más. Estén trabajando en las 3 personas que van a ser grupo. Elijan entre todos ustedes 3 personas que van a ser mis ayudantes. Y lo demás está dicho. Les deseo todo lo mejor. Nos veremos el jueves a las 4 en punto. Yo tengo de 1:30 a 4 estructuras 2 y de 4 a 6:30 con ustedes. Entonces, nos veríamos el jueves. Vayan a trabajar. Tengan su cuadernito bien listo desde el primer día. Tamaño carta, siempre, todo tamaño carta, siempre. Porque físicamente tienen que entregar y también informatizar ese cuaderno. Listo, jóvenes. Por ser la primera clase, aquí vamos a terminar. Yo ya estoy cansadito también. Como les he mencionado, actualmente soy director del Centro de Estudios de Postgrado del CEPIES, de la UNSA, y entonces todos los días me levanto 4 de la mañana. Estoy trabajando así, pero eso me da energía. Y sobre todo, cuídense y sean prudentes. Y nos veríamos el día jueves. ¿Listo? ¿Está bien? Gracias, ingeniero. Ingeniero. Buenas tardes, que les vaya bien, vayan a trabajar. Hasta luego, ingeniero. Pónganse las pilas, fuerte. ¿Ya? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Final. Listo, gracias.